Creo que una de las habilidades que más nos cuesta es el hecho de hablar en público y es porque tenemos miedo a que algo nos salga mal, a decir algo incorrecto, a que las personas se burlen de nosotros y a que nuestro mensaje no se entienda como nosotros queríamos que se entendiera. Claro que todos quisiéramos hablar bien con los demás. Todos quisiéramos que nuestro mensaje se diera a entender perfectamente, pero es difícil aprender a quitar ese miedo a todas esas cosas que puedan pasar. Sin embargo, creo que es muy importante que justo ahora aprendamos a cómo hablar en público, a que no nos dé miedo que otras personas nos critiquen y darle más importancia a eso que queremos decir, porque al final de cuentas tú tienes algo que aportar y si estás hablando, si quieres hablar, es porque tú tienes un mensaje que quieres transmitir. Entonces, creo que aunque es difícil esta habilidad, creo que es de las más importantes que tenemos que desarrollar ahorita. Entonces, espero este video te ayude exactamente a eso. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla y en este canal hablamos sobre cosas que podemos hacer para ser mejores, desde hábitos que podemos implementar, la mentalidad que debemos tener y algunas otras técnicas y prácticas que pueden ayudarnos a ser mejor persona y sentirnos mejor. Así que si te gusta todo este tipo de cosas, considera suscribirte. Y entonces, como dije, te voy a hablar sobre algunas técnicas que me han ayudado a mí y que he aprendido de otras personas para hablar mejor en público. Así que empecemos. Y el primer punto es que salgas de tu cabeza. Muchas veces podemos quedarnos con ese miedo a hablar por lo que pueda pasar, pero creo que sobrepensamos mucho este aspecto y creo que debemos ponerle más atención a lo que tenemos que decir que a pensar en las razones por las que no debemos hacerlo. Hay que pensar que lo que tenemos que decir es valioso y que lo importante es eso, lo importante es el mensaje que tenemos que dar a transmitir y es más importante fijarnos en eso que fijarnos en qué van a pensar las personas sobre eso. Es más importante que tú des el mensaje que quieres transmitir, que lo des de la mejor manera. Así que sí, solo enfócate en el valor que puedes dar. Y creo que muchas veces podemos quedarnos estancados en este punto, pero hay que reconocer que a las demás personas no les importa. Así que debemos hacerlo. Y a lo que me refiero con esto es que todas las personas están fijadas en ellas mismas, todas las personas están teniendo la misma inseguridad de qué pueden pensar las otras personas de ellos. Entonces todos están pensando más en ellos mismos, en cómo pueden interpretarlos las demás personas que en ti. Todas las personas solo se enfocan en ellas y están preocupadas por cómo se van a ver ellas frente a otros, como tú. Entonces a ellos no les importas, así que deja de preocuparte. Y espero esto no lo veas de una mala manera, espero esto lo veas como una oportunidad para que intentes hablar en público y que no te dé miedo a intentarlo. El punto que sigue es silencio. Y este es uno de los mejores componentes que existen, porque es mucho mejor unos momentos de silencio a ocupar cosas como es que, y son esas cosas que decimos al principio o al final de cada oración que aparenta que no sabemos de lo que estamos hablando. Y entonces esto da una mala impresión para las demás personas, porque les estás demostrando que no eres tan experto en lo que estás diciendo o que probablemente lo estás inventando. Entonces, algo que te puede ayudar muchísimo es que prefieras el silencio, un momento para que pienses lo que vas a decir, un momento para que crees el suspenso, que también ayuda, y es una mejor manera para que no des una mala impresión o que no des a entender algo que no quieres. Otro componente que considero muy importante es que dejes que tu personalidad brille. Y creo que muchas veces para que nos tomen en serio las demás personas mostramos una apariencia como muy elegante, decimos tecnicismos y términos muy complejos, pero no es necesario. Creo que es mejor que te desenvuelvas como siempre lo has hecho, obviamente con respeto, pero dejando que tu personalidad brille. No hacerlo muy formal, que también eso puede ser como medio incómodo para las demás personas porque no están tan acostumbradas a eso. Y creo que siempre se da a entender mejor tu mensaje cuando usas un lenguaje que todos pueden entender y haces que no se sienta como un ambiente tenso. Y creo que esto es algo que a muchas personas les falta porque, como dije, muchas veces intentamos aparentar cierta imagen y queremos mantenerla, pero como dije, creo que crea un mejor ambiente el hablar como siempre hablas, dejar que tu personalidad brille, no sé, contar unos chistes, hablar como tú hablas, con unas frases que siempre dices, por ejemplo, y dar ejemplos también ayuda muchísimo. El siguiente punto es que hables más despacio. Y es que creo que la mayoría de las cosas ahora son rápidas, incluyendo la forma en la que hablamos. Y es en algo que yo también caigo. Siempre
siempre estoy hablando rápido y siempre veo la manera de hablar más rápido y a veces esto crea problemas porque no me doy a entender bien. Y es porque siempre queremos como más atención, queremos la información más rápido y queremos todo al instante. Pero me he dado cuenta que es en esos momentos donde hay más silencio, donde hay más espacio, que las personas escuchan más y que se da a entender el mensaje mejor. Como he dicho en otro video, algo que había descubierto era que escuchara los podcasts a una velocidad de 1.5, pero ha llegado a un punto donde lo he llevado un poco lejos y ya lo escucho después a velocidad de 2 y también con los videos de YouTube. Y creo que a veces no es tan sano hacer esto, creo que a veces sí es mejor detenerte un poco, verlo a la velocidad normal, porque también retienes mejor. Y sí es un problema, porque ¿de qué sirve verlo a la mitad del tiempo si no lo entiendes? De todas maneras lo tendrás que volver a ver, o probablemente ya ni siquiera lo veas porque quieres hacer otra cosa. Entonces, todo esto es para decirte que hables más lento, que se te entiende mejor cuando hablas más lento y que las personas ponen más atención cuando haces esto. Entonces, sí, habla más lento. Y bueno, ahora el siguiente punto es lenguaje corporal, y este es un gran tema. Y puede que tú siempre hayas tenido, como yo, esta duda de qué pasa con el cuerpo, ¿ok? Tenemos que hablar como normalmente hablamos, tenemos que hablar con más energía, un poquito más despacio para que se nos dé a entender mejor, y momentos de silencio para crear suspenso y también para que pensemos qué es lo que vamos a decir. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué hacemos con las manos? ¿Qué hacemos con los pies? ¿Y qué hacemos con la mirada, con la cabeza? Y esta es una pregunta que he tenido desde hace mucho, pero he llegado a leer unos libros y ver unos videos que me han ayudado a resolverme esta pregunta. Y básicamente lo que todos dicen es que tu lenguaje corporal tiene que ayudarte a lo que estás diciendo, tiene que hacer el mensaje más claro, tiene que acompañar lo que estás diciendo. Esto es algo que es difícil porque normalmente no lo acostumbramos a hacer mucho porque no sabemos qué hacer con ellos, pero puede que unas personas y puede que te des cuenta que se les da mejor, y básicamente es usar las manos conforme vas diciendo las cosas. Probablemente aquí no me veas porque estoy un poquito más arriba. Bueno, pero es básicamente eso de demostrar lo que estás diciendo con tu lenguaje corporal. Por ejemplo, si estás diciendo que algo es muy bueno, tienes que asentir con la cabeza que algo te va a ayudar o que algo es cierto. Entonces asientes con la cabeza y también muestras como el lenguaje más corporal y por ejemplo con tus manos vas guiando como lo que estás diciendo, y por ejemplo si vas a enumerar cosas le haces como 1, la primera, 2, la segunda, y así con tus manos, y esto te ayuda a que las personas también estén visualmente dándose a entender qué es lo que quieres decir. Entonces, por ejemplo, si dices como te voy a hablar de 3 cosas que tienes que hacer, ya vas diciendo como la primera, ya después la segunda, ya después la tercera. Y esto te ayuda muchísimo igual a ti para que no te pierdas de qué estás diciendo. También lo que he leído en un libro es que tienes que pararte en medio del escenario con los pies bien plantados, no moviéndote tanto porque también demuestras que estás como medio inseguro de lo que dices. Entonces, pies plantados en el piso, puedes caminar, sí, pero intenta que no se vea como ese miedo, ese nervio, esa incomodidad. Y también para las personas, si estás dando como un discurso o estás exponiendo, por ejemplo, tienes que verlas a los ojos, pero no te enfoques solo en una persona así por todo el tiempo, sino enfócate en una persona un tiempo, en otra persona otro tiempo y así. Como si solo le estuvieras hablando a esa persona, para que tampoco crees como esa tensión de que estás hablándole a 1000 personas, o al menos a muchas más. Ahora te quiero dar unos pequeños consejos. Hay una persona que sigo en TikTok que se llama David Phillips, que da estos consejos, y estos los saqué de su TED Talk, que habla sobre unos consejos para hablar en público. Es sonreír con los ojos, y creo que todos podemos saber cómo es esto, pero esto da una sensación de conexión. Dar un paso adelante crea más emoción y más atención a lo que estás diciendo. También inclinar la cabeza crea como empatía, pero tampoco es como exagerado de inclinar toda tu cabeza, sino un poquito hacia el lado muestra empatía. Otra cosa es que sentarse aumenta la confianza porque es como si estuvieras hablando más cerca con alguien. Y por último, el silencio crea más enfoque, ese suspenso en lo que vas a decir. Y bueno, estas son algunas cosas de las que menciona en su TED Talk, pero hay muchísimas más. Aquí te voy a dejar de hecho la tablita y ahí vienen muchísimos más consejos. Si quieres saber más, te recomiendo su TED Talk y también su canal de TikTok. Y pues también que veas esta tablita y todos los consejos que te dan. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero si te lleves algo de este video, espero puedas aplicarlo para hablar mejor en público. Espero te quites ese miedo de qué pueda pasar, cómo los demás pueden interpretar lo que dices, y espero te enfoques más en el valor que tienes que dar.
Espero ahora sí intentes más el silencio, esto va más para mí, pero que intentes hablar más despacio y enfocarte más en el valor que estás dando. Y bueno, si te gustó este video, te dejo aquí otro sobre cómo ser más creativo. Creo que te ayudará muchísimo también a desarrollar esta habilidad que es la creatividad, entonces te lo dejo aquí. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas de mis próximos videos. Y si quieres más contenido o inspiración, sígueme en Instagram. Ahí comparto más frases y cosas que te pueden ayudar. Así que ahí puedes seguirme y también mandarme cualquier mensaje o duda que tengas y ahí te responderé. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.